El término barra brava se emplea en América Latina para designar a aquellos grupos organizados dentro de una hinchada que se caracterizan por producir diversos despliegues pirotécnicos, cantos empleados durante el partido y demás escenografías que demuestren el calor y el amor que se le tiene a un equipo durante los encuentros. Pero también, como es imposible de ocultar, son los principales creadores de incidentes violentos dentro y fuera del estadio. Generalmente las barras bravas, también llamadas grueso de la hinchada, utilizan banderas denominadas trapos o lienzos y diferentes instrumentos musicales. Las barras bravas también se caracterizan por estar ubicadas en las tribunas populares, aquellas que frecuentemente carecen de asientos y donde los espectadores siempre tienen que ver el partido de pie. Originalmente las barras bravas comienzan en Brasil, siendo conocidas con la palabra de torcida. La primera hinchada fue la Charangua de Flamengo, creada en 1942, que decidió llevar la música y los cánticos de las escuelas de samba a los estadios. Después de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de jóvenes croatas llevan el modelo brasileño a Europa, y el 28 de octubre de 1950 el equipo HNK sería el primero en tener una torcida llamada la torcida split. Desde ese momento el movimiento barra brava se expande por toda Europa y Asia, mientras que para los finales de los años 50 se empieza a trasladar el movimiento a Argentina, lugar que ha sido frecuentemente copiado por los demás países a lo largo del mundo. La primera vez que se le denominó barra brava a una hinchada gruesa o a una hinchada que se hacía en la tribuna popular fue en el año de 1958, gracias al diario vesperino argentino La Razón. Todo esto a raíz del asesinato policial del joven Mario Linker en el partido que disputaba Vélez Sarsfield contra River Plate. Desde ese entonces se le empiezan a denominar no torcidas ni hinchadas gruesas, sino barras bravas, y a finales de la década de los 80 se empieza a trasladar el fenómeno a países como Chile, Paraguay, Perú, Venezuela y, como no, a Colombia. Si bien existe una amplia variedad de estas barras en América, estas tienden a presentar ciertos rasgos comunes. Según algunos estudios podemos nombrar los siguientes: exaltación de la fuerza, el nacionalismo, el sentido de honor asociado con la capacidad de pelear y, claro, como no, la necesidad de reafirmación. Tradicionalmente se ha asociado a las barras bravas con la, entre comillas, marginalidad urbana, y aunque muchos quisieran ocultarlo, el consumo de alcohol y de drogas alucinógenas. Tomando como referencia a las barras bravas de Colombia, podemos decir que la mayor parte de estas barras está conformada por jóvenes entre 14 y 25 años. Habiendo hecho la introducción de dónde nacen estos grupos sociales que empiezan a apoyar a los equipos en todo el mundo, y también hablando del por qué se le empezó a llamar barra brava, tenemos que empezar a hablar del origen de este movimiento en Colombia. Según muchas personas afirman, en términos generales, el hecho de que la educación universitaria en Argentina sea gratuita ha generado que desde hace muchos años, incluso a día de hoy, muchos jóvenes prefieran irse a estudiar allá para luego ejercer en el país. Como era de esperarse, muchos jóvenes colombianos en la década del 80 también viajaron a Argentina para estudiar, y como era de esperarse, terminaron influenciándose por las barras bravas que ya existían en esa época. Jóvenes de la capital, del norte del país, del occidente, del oriente o del sur, que terminaron llegando nuevamente al país para transmitir esta nueva idea de apoyo a un equipo que amaban. Como ya te he comentado, el término barra brava se asocia un poco más a la delincuencia y la violencia juvenil, y esas influencias argentinas fueron las que crearon las primeras barras bravas en Colombia, ya que si hablamos de barras organizadas o grupos de hinchas que se representaban por un trapo o por un nombre, tenemos que devolvernos al año de 1970 en la tribuna oriental del estadio Nemesio Camacho El Campín. Hablamos de una barra que se jacta ser la primera organizada en Colombia, alentando al equipo de Independiente Santa Fe. Hablamos de la barra 25. La intención primordial de esta barra era apoyar incondicionalmente al equipo rojo en la capital bogotana, pero también fue la pionera en empezar a utilizar instrumentos musicales para apoyar dentro del estadio, aunque se dice que esta fue la primera barra o el primer grupo de hinchas que viajó a otros estadios para ver a Santa Fe o a un equipo colombiano en general. Según la mayoría de los informes que se han hecho, los primeros en haber realizado este tema de viajar en caravana, como se conoce ahora, fue en este caso la primera barra brava colombiana llamada La Putería Roja, alentando al Independiente Medellín. A mediados de 1989, y según algunos relatan, luego de que Nacional quedara campeón de la Copa Libertadores, en represalia al logro que había tenido el equipo verdolaga, muchos hinchas, principalmente jóvenes, diferente a los que fundaron la barra número 25 de Santa Fe, que eran personas un poco más adultas, estos jóvenes paisas decidieron empezar a alentar con mucha más fuerza al Independiente Medellín, que por lógicas razones estaba perdiéndose del mapa luego de que Nacional quedara campeón del torneo internacional. Según redactan algunos historiadores, el primer viaje que hizo una barra organizada fue La Putería Roja el 12 de noviembre de 1989. Ese día viajaron 3 buses en caravana a la ciudad de Cali. Lastimosamente se tuvieron que devolver con una increíble goleada que le metió el América de Cali al Medellín,
Medellín por 6-1. Pero sin duda alguna la sorpresa que se tuvo que haber llevado la gente que fue a ver al América de Cali en ese partido y ver cómo un grupo de hinchas tuvo que haber sido custodiado por la policía, ya que estaban generando algunos desmanes con la hinchada local. De ahí en adelante se dice que la hinchada del Independiente Medellín fue la primera o la pionera en varias cosas que tienen las barras bravas, como ser la primera barra en tener una bandera gigante. Aparte de eso, como ya les comenté, la primera barra en viajar a un estadio visitante y la única en ese momento en tener más de 1000 integrantes que veían el partido siempre de pie. El inferir cuál es la segunda barra o la tercera barra es algo muy complicado, ya que muchas de las hinchadas que existen actualmente fueron derivadas de barras bravas que no existen actualmente. Barras conocidas como el Escándalo Verde de Atlético Nacional, que terminaron desintegrándose y convirtiéndose en los del Sur, o barras como Santa Fe de Bogotá, nombrada por los periódicos como Los Saltarines, que después de muchos años terminaron convirtiéndose en la Guardia Albirroja Sur. En este momento te colocaré en pantalla un recuento de cuál fue la fundación de cada una de las barras principales de los equipos colombianos, pero como te digo, muchas de estas barras empezaron mucho antes de esa famosa fecha de fundación. La cuestión es que desde ese momento se reconocen con un nombre y un escudo. Es totalmente claro que algo que caracteriza al barrismo es su fanatismo, que en el caso colombiano es un amor ciego y compulsivo hacia un equipo de fútbol. El fanatismo es el que lleva a adquirir un sentimiento de odio contra el contendor, y es aquí donde comienza el odio, que si se ve una persona con otra camiseta distinta a tu equipo, en la mayoría de los casos los barristas deciden atentar contra él. Y como este tema es imposible que tenga una conclusión cerrada, quiero dejarla a debate acá en los comentarios. ¿Qué opinas tú de las barras bravas en Colombia? Y antes de que me respondas, quiero hacerte énfasis en que estamos hablando de las barras bravas, no de las barras simplemente organizadas que podemos encontrar en los diferentes estadios, en las tribunas orientales u occidentales. Barras que sí se identifican con un trapo, pero que simplemente son familias o grupos de amigos que van a alentar un equipo. Espero que este video te haya gustado un montón, y si fue así, por favor no olvides regalarle un buen like para que este contenido le llegue a muchas más personas. Si esta fue la primera vez que viste uno de mis videos y te ha gustado, no olvides por favor suscribirte picándole en el botoncito rojo que está en la parte de acá abajo. Por favor no olvides seguirme por acá en mis redes sociales para estar más atento a todo mi contenido, y si tienes alguna idea para un próximo anecdotario, para un próximo video o alguna sección que te gustaría ver en este canal, envíamela principalmente por Instagram, que siempre te contesto. No siendo más por este anecdotario del barrismo en el fútbol colombiano, te recuerdo que mi nombre es Camilo y nos vemos en el siguiente video.